Uruguay es un país con un promedio de edad de su población alto y muy alto, pero además han ido decayendo en forma permanente en los últimos años los nacimientos. 2001, por ejemplo, ha sido el primer año en que hubo más muertes que nacimientos en el país. A nivel político, en junio pasado se aprobó por unanimidad en el Senado una minuta propuesta por Cabildo Abierto, a través de la cual buscan, mediante diferentes medidas, fomentar la natalidad. ¿Somos un país envejecido? ¿Cómo nos afecta esto como sociedad? Y si la cuestión continúa al mismo ritmo, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a población y calidad de vida? Hoy en La Letra Chica, el costo de nacer. Probablemente no haya en la vida un dilema tan trascendente como el que les invitamos a compartir con nosotros en el programa de hoy. ¿Tener hijos o no tenerlos? Esto es Uruguay, un país famoso por su carne, sus leyes liberales y su pasión por el fútbol, su rabiosa pasión por el fútbol. Y sin embargo, allí viven solo 3 millones de personas desde hace más de 3 décadas. ¿Por qué? Ahora, la pregunta del millón es, ¿alguna vez los uruguayos conseguirán ser más de 4 millones? Según proyecciones, lo más probable es que no. En el territorio uruguayo viven aproximadamente 12 millones de vacas. Tomando en cuenta que la población uruguaya es de 3.5 millones, por cada habitante uruguayo hay 3.5 bovinos, la proporción más alta de vacas por habitante del mundo. Para que te hagas una idea, el año 1950 de cada 1000 latinoamericanos, 13 eran uruguayos, pero actualmente ese número bajó a 5.6 y actualmente sigue Últimos datos, en solo 3 años los nacimientos cayeron un 15%. Esta caída es tan grande que se presume que llegará a las cifras que se esperaban para el 2050. Lo que se ve es una desaceleración de la tasa de crecimiento y prácticamente un crecimiento nulo, ¿no? Hay envejecimiento, hay menos nacimientos. Digamos que nada es sorpresivo en el sentido de que conocemos las tendencias y de que el mundo en general va hacia un envejecimiento mayor, y eso implica también, en general, que haya un enlentecimiento del crecimiento. ¿Cuáles son los procesos que hacen que en Uruguay haya todavía brechas de mortalidad por estratos? Que los más ricos vivan más años o que haya fecundidad adolescente tan concentrada en los estratos más pobres. Lo que tenemos ahí, esos patrones obviamente de desigualdad fuertes, se reflejan muy directamente en las variables demográficas. No es viable, por lo tanto, decir yo me fijo una meta cuantitativa de cuánto quiero aumentar la población. Yo lo que me puedo fijar es una meta cualitativa de cuánto quiero hacer viable la compatibilización entre el deseo reproductivo y el progetto productivo vital, de hombres y de mujeres. Tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono. O hanno uno e non di più, ma hanno 2 cani, 2 gatti. Questo rinnegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità. 21:04, muy buenas noches, ¿cómo andan? Me encanta esto de empezar on fire. Ya arranco con una fe de ratas. Clarísimamente fue 2021 el primer año en que en nuestro país hubo más muertes que nacimientos. ¿Será que me superaste en rapidez a la hora de equivocarnos? Dije 2000, difícil, pero sí. Puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Todo puede ser. ¿Cómo estás, Sarasola? Muy bien, ¿y vos? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, Uruguay alcanzó los 3 millones de habitantes en 1985. Ese año Nicaragua tenía 3,7 millones y Costa Rica 2,7 millones. Hoy Nicaragua tiene 6,2 millones de habitantes y Costa Rica llegó a los 5. Uruguay al mismo tiempo apenas alcanzó los 3,5 millones. Son números, obviamente, que responden a realidades muy diferentes de estos países, pero bueno, vamos a meternos en este tema y en qué es lo que está pasando en Uruguay. Según el censo de 2011, en nuestro país existe una baja tasa de natalidad, una baja tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y una baja tasa de mortalidad. El índice de esperanza de vida se estima es más o menos de 77 años.
Ignacio Pardo es doctor en Sociología, docente, investigador del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y nadie mejor que él para empezar a tratar y a comprender este tema. Ignacio Pardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Bueno, en general, hablando de demografía, se toman muy en cuenta la tasa de natalidad, la de mortalidad y la migración. Para empezar, más allá de estas tres patas del asunto, ¿cuál es la situación de Uruguay en rasgos generales? Bueno, no es muy distinta a la de la mayoría de los países del mundo, en el sentido que está pasando por un proceso que todos los países han pasado o pasarán, en el que primero la mortalidad desciende, porque mejora la esperanza de vida, entonces los indicadores, digamos que mejoran, y acto seguido, a veces algunas décadas después, a veces antes, desciende la fecundidad. Esto no es, repito, propio de Uruguay, ni muy original en relación al resto del mundo, sino que es parte de un proceso llamado transición demográfica que se da en todas partes y que cuando termina, cuando está cerca de terminar, como en el caso del Uruguay y, repito, de muchos otros países, genera sobre todo dos productos. Uno es el fin del crecimiento poblacional. Uruguay está casi que ahí. En 2021 sucedió que hubo más muertes que nacimientos, también porque fue un año especial por el COVID, entonces la mortalidad ahí creció algunos miles de casos más, pero de todas maneras está a punto de suceder que termine el proceso de crecimiento poblacional, como ya pasó antes en muchos otros países, que incluso está en una etapa de declive de su población. Y un segundo producto que es el envejecimiento poblacional. Es decir, el aumento en la proporción de personas de 65 años y más, o de 60 y más, no importa cómo uno la defina, pero el aumento de la proporción de personas mayores sobre el total. Estos dos productos son el inevitable resultado de un proceso también relativamente inevitable de cambio en la población mundial, que pasa por el descenso primero de la mortalidad y luego de la fecundidad. Las migraciones un poco compensan o modifican muy parcialmente estos fenómenos, pero no los cambian. Y en el caso de Uruguay, como el de muchos otros países, el saldo migratorio está cercano a cero, o si es un poco positivo, un poco negativo, no cambia este proceso. Entonces no somos extremadamente originales en eso, sino más bien parte de un cambio estructural mundial. Perdón, pero me sorprendes con esto último del saldo migratorio cercano a cero. Estamos esperando un censo, se viene un censo, ¿verdad? El año que viene es. En el 23, sí. Pero, no, como con los años estoy on fire, por la duda llega. Pero, ¿no está llegando mucho más gente al país de la que se va ahora? Vamos a esperar esos números, pero digo, ¿cuál es la percepción? Hay una percepción cotidiana que es un poco engañosa, en el sentido de para cualquiera, por lo menos de mi generación, que soy del 78, este ingreso de personas, incluso de destinos no tan habituales, nos impacta y nos impresiona mucho, pero hay que abrir dos paréntesis. Uno que, aún siendo relativamente pocos miles, aunque para nuestro tamaño es importante, nos va a impactar igual, escuchamos nuevos acentos, en fin, hay un cambio y hay un fenómeno muy valioso, digamos, en el ingreso de inmigrantes, pero no son tantos como nos parece. Y por otro lado, que el saldo migratorio está compuesto de la diferencia entre inmigración y emigración. Y en Uruguay nunca deja de haber emigración. Y entonces, aunque solo nos llame la atención el contingente de personas que llegan, no olvidemos que también se siguen yendo. Entonces, es posible que haya habido saldo migratorio positivo. Los datos de migración siempre son un poco difíciles de obtener. Incluso con el retorno de uruguayos, ahora ya no, pero hace algunos años, pero no está tan lejos de cero y en todo caso no es tan fuerte como para modificar lo que genera la diferencia entre nacimientos y muertes, que afectan a la población entera. Entonces, ese proceso de que el crecimiento poblacional termine, que eventualmente decline la población uruguaya y que su estructura por ahí se envejezca, no se mueve demasiado por lo que pasa con las migraciones. Ignacio, decías que la población uruguaya eventualmente decline, o sea, desde la academia, ¿cómo prevén que se pueda seguir comportando este fenómeno? Si se puede a corto o mediano plazo, más o menos, bueno, decir, ¿realmente esto va a continuar o se pueden implementar políticas que lo frenen un poco? Bueno, ahí comienza una discusión muy interesante que es la de la mezcla entre la evolución de estas variables y los fenómenos que nosotros vemos, repito, en muchos países del mundo y en la población global tomada como un todo, y en las intuiciones o en las ideas que se pueden tener vinculadas a políticas. Yo creo que hay una idea que a menudo está detrás de los proyectos más basados en objetivos puramente pronatalistas, que se da en Uruguay y en los otros países donde esto sucedió. Una idea que no es del todo
respaldable, digamos, en la evidencia, y es la idea de que estos fenómenos se pueden revertir. Ahí va. No creo que tenga sentido pensar que Uruguay va a revertir el proceso de envejecimiento poblacional, no lo va a revertir la humanidad como un todo, y creo que ahí lo más inteligente es pensar de qué manera las poblaciones se adaptan a este proceso, que además, en términos del envejecimiento, por ejemplo, es en sí mismo un proceso virtuoso, digamos, es una suerte de crisis del éxito de las poblaciones humanas, ¿no? Vivimos muchos más años, decidimos mejor nuestros proyectos reproductivos, no hay nada, digamos, que lamentar fuertemente en cuanto a los fenómenos que producen el envejecimiento poblacional. Sí hay quizá adaptaciones para hacer, ¿no? En los sistemas de bienestar social, en muchas áreas del funcionamiento de los estados y de las sociedades, pero nunca hay que dejar de tener presente que el envejecimiento se produce por buenos motivos. Y el declive poblacional tampoco es en sí mismo una tragedia per se. Las poblaciones dejan de crecer, por tanto Uruguay no va a llegar a los 4 millones, por ejemplo, pero no hay nada en eso que esté atado, por ejemplo, a la imposibilidad del desarrollo de los países. De hecho, los países más desarrollados son los que primero pasaron por este proceso, porque mejoraron la mortalidad primero, porque disminuyeron su fecundidad primero también. Y si bien eso los enfrenta a algunos desafíos, no los limita necesariamente, así como tampoco condena a los países que todavía siguen creciendo y tienen muchos habitantes ese hecho en sí mismo. Es decir, el tamaño de las poblaciones no es tan determinante como nos parece en primera instancia. Ignacio, acá te hago una pregunta de opinión antes de seguir con el tema, pero ¿puede ser que quizás a veces tengamos una visión un poco occidentalista o primermundista de este fenómeno, teniendo en cuenta de que hay zonas del mundo, o sea, pienso por ejemplo en partes del continente africano, donde la natalidad está en aumento, las tasas de mortalidad son claramente muy diferentes, pero que las tasas de natalidad van en aumento y de fecundidad también? Sí, no estrictamente en aumento, sino que no descendieron todavía. En realidad descienden, pero como arrancan, van para ahí casi que inevitablemente como toda la humanidad. Esto, por supuesto, el futuro, como nos enseñó el COVID y tantas otras cosas, tiene una cuota de imprevisibilidad que no habría que olvidar, pero en principio los modelos, digamos, muy basados en la empiria de muchas poblaciones del mundo, dicen que una vez que una población mejora su mortalidad, primero mejora su mortalidad infantil, típicamente, luego mejora la mortalidad en las otras edades, comienza a disminuir su fecundidad luego. Y ahí hay algo de los equilibrios, digamos, del crecimiento poblacional y de su ritmo, ¿no? Y de los fenómenos del comportamiento reproductivo, de las decisiones que se toman, por ejemplo, con altas tasas de fecundidad, que en algún sentido, quizá entre comillas, venían a sustituir a hijos muertos a tempranas edades. Cuando eso comienza a cambiar, las personas y las parejas y las familias comienzan a tener condiciones para limitar su descendencia y más tarde o más temprano lo hacen, ¿no? ¿Qué pasa tanto en Uruguay como en el mundo con las tasas de natalidad y los niveles socioeconómicos? Bueno, cuando estamos a niveles altos de fecundidad y natalidad todavía, hay un fenómeno muy extendido que es el de mayor fecundidad en los estratos más pobres y fecundidad más baja en los estratos más altos, y también en términos de calendario, de mayor fecundidad, en Uruguay fue muy claro, hasta hace muy poco y todavía ahora, de mayor fecundidad adolescente y temprana en los estratos más pobres y mayor fecundidad tardía en los estratos no pobres. Eso, digamos, que está muy firmemente arraigado, digamos, en la empiria, también en varios otros países. Cuando llegamos a niveles bajos de fecundidad, como Uruguay lo está haciendo ahora, los niveles de fecundidad, es decir, el cuántos hijos se tiene a confluir bastante. Todavía no estamos ahí, pero tienden a confluir. Y el calendario tiende a confluir, pero en un momento posterior. Es decir, todavía ahora, si vemos un hijo de una madre de 17 años, podemos adivinar con bastante certeza que es más probable que sea de los estratos más pobres. Y si vemos una madre primeriza de 38, podemos tender a adivinar que es de los estratos medios o altos. Y esto tiene que ver con el desarrollo del curso de vida y con las otras áreas de la vida de las personas, ¿no? La educación, el trabajo, la equidad de género en las parejas, ¿no? Entonces, bueno, sociedades tan desiguales como las nuestras, como las latinoamericanas, digo, y como la uruguaya también, tiende a mostrar comportamientos reproductivos e incluso comportamientos en la mortalidad y en las migraciones muy diferenciados por estratos, ¿no? Que sociedades más igualitarias, bueno, lo tienen menos, ¿no? O convergen más a un comportamiento más homogéneo.
Estaba pensando en esta iniciativa de Cabildo Abierto por fomentar la natalidad en el país, en tu reflexión recién, tu punto de vista de que per se no es ni bueno ni malo que la natalidad sea especialmente alta o baja en un país. ¿Cómo crees que juega lo ideológico detrás de esta percepción? Bueno, la ideología pronatalista, que está un poco detrás del proyecto, porque en su fundamentación dice, será un objetivo del Estado uruguayo fomentar la natalidad. Es una ideología bastante extendida, muy a menudo, no sé si decirlo, pero muy a menudo asociada a una idea conservadora en lo social, por ejemplo, de reivindicación de etapas anteriores, digamos, de los formatos familiares o de la familia tradicional, pero también es una intuición que muchas personas tienen muy a lo largo y a lo ancho de los aspectos ideológicos habituales, ¿no? Y esa intuición, bueno, uno puede entenderla, ¿no? La idea de que hay algo que está mal con la decisión de tener pocos hijos y que tener más haría crecer al país en algún sentido. Yo creo que desde la demografía no podría decirse que el problema de Uruguay es que hay pocos nacimientos. Y por tanto no habría que decir, me parece, que un objetivo del Estado uruguayo debiera ser producir nacimientos en sí mismo. Quizás sí, como han dicho algunos estudios desde la economía, por ejemplo, levantar las penalizaciones por hijo, ¿no? Es decir, tratar de facilitar a aquellas personas que sí quieran tener hijos, pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres eso perjudicaría su carrera laboral, bueno, que estén en mejores condiciones para perseguir esos proyectos reproductivos. Eso está en otro marco, que es el marco de derechos reproductivos, y creo que tiene más sentido. Pero incluso si nosotros pensamos en la intuición, en las partes razonables, digamos, de la intuición pronatalista, que es, bueno, la más obvia siempre es quién nos pagará las jubilaciones, ¿no? O cómo se sostendrá. Está también en la exposición de motivos. También está ahí, claro. Cómo se sostendrá, digamos, la economía o el desarrollo social del Uruguay con una estructura por ahí que cambia tanto, ¿no? Con tanto envejecimiento poblacional. Si uno piensa en esos términos, es verdad que la fecundidad podría ser más alta y eso haría que el envejecimiento fuera más lento y quizá haría que la sociedad uruguaya tuviera más tiempo para prepararse. Pero digo, aún pensando en esos términos, que a veces son un poco reduccionistas, ¿no? a lo económico y piensan esto como si fueran fichas de ajedrez las personas, aún pensando en esos términos, creo que tiene mucho más sentido, creo que la evidencia sobre políticas lo dice, que la inversión sea sobre las personas ya nacidas. Es decir, que haya un componente de inversión no tanto en el incentivo de potenciales nacimientos, sino cuidar a los que efectivamente nacen. Sino en los niños que tenemos, claro, en algunas edades, casi en una quinta parte naciendo en hogares pobres. Entonces, si uno va a cuenta pensar, que el desarrollo también a los primeros 1000 días de vida se destaca de que después es clave para todo el desarrollo de la vida de ese niño o esa niña, ¿no? Absolutamente, hay un montón de evidencia que dice eso, y entonces, aún si pensamos ya no en los derechos reproductivos de las personas, sino en el Uruguay como si fuera un todo, y en su futuro en términos de desarrollo económico, aún si pensáramos así, que creo que no es el marco en el que hay que pensar solo el tema, aún así tendríamos que pensar que las personas ya nacidas, esos niños que están con tanta frecuencia en hogares pobres, más que ser más, lo que necesitan, y lo que necesitamos todos en una sociedad tan desigual como esta, es que sean mejores, entre comillas, en el sentido de que haya una inversión mucho más intensiva en ellos, en nutrición, en educación. Si uno piensa en quién nos pagará las jubilaciones o en cómo será el mercado de trabajo del futuro, bueno, creo que hay un área donde eso coincide con la perspectiva de derechos y con el combate a la desigualdad, que es la inversión en los niños que ya nacieron. Casi que no importa si luego eso incentiva más nacimientos o no. Quizá lo puede hacerlo y también puede ser bienvenido, pero creo que no debiera ser lo central, repito, en una sociedad que tiene esos niveles de desigualdad y de problemas de nutrición, de educación, de bienestar, en definitiva, de los niños que ya nacieron. Claro. Estoy pensando si hay una hipótesis, estoy pensando preguntarte si hay una hipótesis para este descenso drástico que tuvo en un lustro, básicamente, la natalidad. Tengo frente a mí números del Departamento de Estadísticas Vitales, del MSP, y dicho sea de paso, los cuadros están en línea, se puede acceder a ellos para cualquier tipo de estudio. Están ahí los números chequeaditos y oficiales en uins. Con U e I latina, uins.msp.gu.uy. El descenso fue entre 2015 y 2021, la rampa descendente más drástica, en números redondos, de 49.000 nacimientos en 2015 a 34.600 en 2021. ¿Sabemos por qué? ¿Especulamos de por qué? ¿Tenemos hipótesis?
Sí, lo primero que hacemos, casi que siempre, pero sobre todo cuando pasa algo tan sorprendente como esto, ¿no? Que nosotros un poco preveíamos en su dirección, pero no en su magnitud y en su velocidad, es descomponerlo por edades. Y ahí lo que sabemos es que el 52% de la explicación se da por el descenso en la fecundidad temprana y adolescente. 20 a 24 o 15 a 19 de la madre. Muy bueno en realidad, o sea, es una muy buena noticia. Claro, y lo cual nos lleva a pensar que no siempre los nacimientos se comportan como otros indicadores, que cuanto más mejor y cuanto menos peor. No es tan lineal. Claro, no es lineal la interpretación. Ahí casi que cuanto menos mejor, o al menos los nacimientos adolescentes no intencionales, que eran el 60 y pico %, bueno, de una perspectiva de los derechos, que las personas tengan los hijos que quieran, deben descender si uno piensa que eran nacimientos que no se querían tener y que igual se tenían. Igual falta el 48% restante, que siempre es un poco más difícil de interpretar y que en algún sentido siempre nos lleva a las dificultades de la conciliación entre el trabajo y la crianza y otras variables que son más transversales a toda la población. Pero en el caso de la fecundidad adolescente y temprana, hay un componente muy concentrado ahí que tiene que ver también con métodos anticonceptivos nuevos para nosotros, como los implantes subdérmicos y algún tipo de políticas que se implementó ahí. Pero también ahora conectando con un tema anterior, que era cuál es la evolución posible hacia el futuro, ¿no? Lo que sabemos por la evolución de todas las poblaciones que llegaron a niveles bajos y muy bajos, y por este dato en particular de que el descenso estuvo fomentado sobre todo por fecundidad adolescente y temprana, es que el descenso no es lineal y hasta que no haya más nacimientos en el país, como a veces... No vamos a la extinción. Claro, como uno a veces podría intuir, ¿no? Muy por el contrario, lo que hay, diría que siempre, o casi siempre, es un rebote. Es decir, si tuviera que apostar, es difícil decir cuándo, pero... Una penquita. Así se divierten los demógrafos, se juntan y hacen penca. Yo tengo la penca del mundial, que es más divertida. Como 10 años. Es verdad, es una inversión a futuro. Podríamos hacerlo después, fuera de cámara, pero... No, yo contigo no juego a eso, vamos a otra cosa. Sin entrar en la timba, nosotros sabemos que más tarde o más temprano hay un rebote de esas tasas de fecundidad, porque lo que sucede con la mayoría de los nacimientos que no se tuvieron a esas edades tan tempranas es que es más posponerlos que abandonar el proyecto para siempre. Claro. Entonces, cuando luego suceden, el indicador rebota al alza. Eso ha pasado en todas partes, se llama la transición del aplazamiento de la edad del primer hijo. Entonces, hacia el futuro lo que sabemos es que la fecundidad difícilmente continúe tan baja, probablemente se estabilice y rebote luego hacia niveles más altos, quizá no a 2 hijos, pero a un nivel un poquito más cercano. Y por tanto también hay que pensar cuál es la costo-efectividad de políticas que fomenten la natalidad. Porque otra de las cosas por las cuales no es una buena idea abrazarse del todo a el marco, digamos, pronatalista, es que no está muy claro que funcionen. Los países que han ido por el lado más incentivemos nacimientos, ¿no? Con transferencias, con campañas publicitarias, en fin, países de Europa Oriental, por ejemplo, a veces han tenido algún rebote, pero no muy sostenible. Entonces, nosotros sabemos que aún sin ningún fomento a la natalidad, la natalidad y la fecundidad van a subir y por tanto tiene más sentido pensar cómo vamos a hacer los uruguayos en términos del acceso a recursos, de distribución, ¿no? De políticas de cuidado, de desigualdad, cuando eso suceda, y no tanto si ese rebote puede ser un poquito más alto o un poquito más bajo, porque con políticas pronatalistas probablemente haya una inversión ahí que no tenga mucho rédito en cuanto a que haya muchos más nacimientos. Y la inversión en las personas, en los primeros 1000 años de vida, por ejemplo, como decías recién, es jugar y cobrar. 1000 días, porque si no ya estaríamos hablando del caso Matusalén. Hay envejecimiento ahí. El caso Matusalén. Sería envejecimiento individual, pero un poco exagerado. En los primeros 1000 días es un poco una inversión segura, ¿no? En el sentido de que da réditos para las personas y también para las sociedades, ¿no? Que tienen generaciones muy chiquitas por la caída de los nacimientos, pero si hacemos las cosas bien, pueden ser las generaciones mejor nutridas, mejor formadas y más igualitarias de nuestra historia. Si hay decisiones políticas acordes. Acordes, totalmente. Justamente sobre pobreza y desigualdad hablamos con el economista e investigador Mauricio de Rosa sobre este tema. Lo vemos y seguimos conversando. La pobreza infantil en Uruguay es un fenómeno estructural. Esto quiere decir que siempre la pobreza en menores es más alta que para el resto de la población, al menos en las últimas décadas. Esto se mantuvo así incluso en el periodo de fuerte reducción de la pobreza que se inició en el año 2004-2005.
en donde se redujo la pobreza para todos los grupos de población, pero los niños, niñas y adolescentes siempre se mantuvo en niveles algo superiores. Esto sigue siendo así en la actualidad, con el actual incremento de la pobreza. Pensemos que la pobreza en menores está en el entorno de 18-19%, dependiendo de qué grupo de población específico estemos considerando, en tanto que para los adultos está un poco para arriba del 9%, y para los adultos mayores, o sea, las personas mayores de 65 años, está en el 2,1%. Es decir, la pobreza en menores es, insisto, sustantivamente superior que para el resto de la población. Estas son las razones por las cuales el sistema de protección social en Uruguay, en particular desde el Plan de Equidad 2008, cubre a los menores con particular prioridad. Pensemos que la mitad de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay está cubierto por alguna transferencia monetaria directa por parte del Estado, en particular por las asignaciones familiares del Plan de Equidad, que llega a esta población con montos relativamente moderados, en particular muy moderados en relación a la situación económica actual, pero llega a este grupo de población con bastante fuerza. Ciertamente las consecuencias de sostener niveles elevados como los actuales de pobreza infantil son muy potentes, en el sentido que tiene, como sabemos, como está ampliamente documentado en la literatura económica, hay consecuencias gravísimas para el desarrollo de la vida de las personas, por diversos mecanismos, por el mecanismo de la alimentación, pero también del acceso a servicios públicos, en particular de educación, que como sabemos y como está, insisto, muy documentado, las situaciones socioeconómicas favorables tienen impacto directo y muy negativo tanto en la asistencia como en la calidad de los aprendizajes. Bien, lo que decía Mauricio está muy alineado a lo que planteás vos. Sí, además los economistas como él, que tienen un conocimiento tan fino, digamos, de la desigualdad de ingresos y de riqueza en el Uruguay, tienen esto muy claramente definido y conocido. Y la parte demográfica del asunto, como bien decía Mauricio, es que por edades hay una diferencia muy importante, por ejemplo, en la condición de pobreza. Por tanto, los pocos niños que van a ser los pocos adultos del futuro en relación a los muchos adultos mayores, por decirlo rápido, están en situaciones que no son las mejores, ¿no? Como para ponernos a invertir solamente pensando en fomentar nuevos nacimientos, ¿no? Que era lo que hablábamos Hay que ponerle recién. un poco más de pienso al asunto, quizás. Sí, digamos que, bueno, pocos pero buenos, en el sentido de pocos pero más igualitarios, si es posible, pocos pero con una distribución mejor de los cuidados para que todos los varones y mujeres adultos puedan trabajar y cuidar al mismo tiempo, ¿no? Creo que ahí hay un eje interesante, más allá de que si hay más nacimientos y la fecundidad sube un poco más de lo esperado, tampoco es una mala noticia, sino que va a ralentizar un poco el envejecimiento y quizá va a dar un poco más de tiempo para alguna reforma que pueda haber en el país. No solo pienso en la de los sistemas de jubilaciones y pensiones. Pero ¿dónde se pone el eje? Creo que es importante porque puede modificar el tipo de políticas que uno implemente después. Ignacio Pardo, muchísimas gracias. A ustedes. Un gusto. La seguimos en el próximo bloque con Valentina Perrota para darle un enfoque más específicamente sociológico. Venimos hablando de lo demográfico. Es difícil etiquetar. Sigue todo muy interesante. Créanme, ya venimos. Minutos pasan de las 9 y seguimos metiéndonos en tema en la letra chica. Como decíamos en el bloque anterior, Cabildo Abierto en junio pasado propuso una minuta que fue aprobada por unanimidad en el Senado. Esto fue propuesto por el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Esto busca fomentar la natalidad. El bosquejo de ley tiene 3 premisas centrales. ¿Cuáles son? Incrementar la licencia paternal, aumentar las exoneraciones de IRPF para quienes decidan ser padres o madres e impulsar a las empresas a tener centros de cuidado gratuitos para las y los hijos de sus trabajadores y trabajadoras. La tesis doctoral de Valentina Perrota se tituló, atención que es extensa, Las licencias parentales y la corresponsabilidad de género en Uruguay, 2 puntos, las políticas, las prácticas y los mandatos de género en tensión.
tan extenso como claro el título. Ella es doctora en Sociología y docente e investigadora del Grupo Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y la recibimos agradeciéndole su presencia en este bloque 2 de La Letra Chica. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. De orden, arrancar con la siguiente pregunta. Percepción tuya general, lectura general de nuestra realidad demográfica uruguaya hoy. Bueno, bien como presentaba Ignacio en el bloque anterior, esta disminución de la natalidad en realidad tiene mucho que ver con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con el reconocimiento que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, entre ellos la decisión de las mujeres de no tener hijos. El Uruguay ha avanzado en este reconocimiento del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo cuando el embarazo no es deseado, es decir, en el marco de los derechos humanos, nosotras no vemos desde la sociología de género un problema en el hecho de que haya menos nacimientos, siempre y cuando cada nacimiento sea en el marco de una decisión lo más libre posible, con la mayor autonomía posible, fuera de presiones religiosas, normativas, familiares. En ese sentido no vemos ningún problema, digamos, en este hecho de que descienda el número de niños. Valentina, te invitamos a ver parte de lo que fue la intervención de Guido Manini Ríos hablando justamente de la propuesta de Cabildo, así nos metemos también con eso. Realmente impacta la velocidad en la que se procesó el descenso de la fecundidad, habiendo bajado del entorno de 2 a 1.4 en tan solo un lustro. A pesar de que el problema demográfico no admite dos lecturas, parece ser que las medidas que se han tomado en los últimos tiempos, e incluso algunas que están hoy sobre la mesa, estimulan más bien la reducción de población antes que su aumento. Daría la impresión que las políticas adoptadas en los últimos tiempos en nuestro país están en sintonía con las políticas de reducción de la población mundial que se impulsan agresivamente a nivel global desde la época del presidente norteamericano Richard Nixon. Todos debemos asumir que en el aumento o no de la cantidad de nacimientos en el Uruguay le va la vida a nuestro país, y el colapso de la seguridad social será tan solo una de sus consecuencias. Nuestro partido ha presentado un proyecto en el mes de noviembre pasado para estimular los nacimientos. Un proyecto que puede ser mejorable. Bien, Valentina, comentarios a propósito del enfoque de Manini. Bueno, preocupante, digamos, el enfoque. No sorprende por parte de Manini, pero sí sorprende, como ustedes señalaban, que esta minuta de comunicación sea aprobada por unanimidad y con la firma de legisladores y legisladoras de la Fuerza Progresista, del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque, tal como se desprende de este discurso, estas medidas pronatalistas vienen de la mano, a lo largo del siglo XX, sobre todo en las primeras décadas, de un marco conceptual, digamos, ideológico vinculado a un ultraconservadurismo, al ultranacionalismo, al militarismo y recientemente de la mano de las políticas antigénero, de los movimientos antigénero. Esto que el senador manifiesta de que al parecer se implementaron en Uruguay políticas de reducción de la natalidad, claramente está vinculado a las políticas de salud sexual y reproductiva, a la despenalización de la interrupción de los embarazos, que claramente, y esto hay que decirlo con firmeza, no hay evidencia de que la despenalización del aborto haya tenido ningún impacto en la caída de la natalidad. De hecho, la evidencia es lo contrario. Esta caída, como decía Ignacio en el bloque anterior, es estructural, es histórica. Por lo tanto, esta agenda, yo digo, es preocupante, porque esta agenda viene de la mano de un rechazo muy fuerte a todas las políticas vinculadas a los derechos de las mujeres, a los derechos de los colectivos LGBTI, es decir, al reconocimiento de las familias no tradicionales, de las familias compuestas por parejas homosexuales, también de que el Estado invierta en la generación del acceso, digamos, universal a métodos anticonceptivos, de que el Estado apoye a las familias o las personas que deciden tener hijos mediante métodos de reproducción asistida. Toda esta agenda también están en contra de que el Estado eduque a las niñas y niños respecto a los derechos sexuales y reproductivos que tienen garantizados, digamos, en el marco del Estado uruguayo. Y por ende resulta muy preocupante esta mirada o esta, digamos,
ingenuidad de algunos legisladores de aprobar esta minuta que declara de interés general, interés nacional, el fomento de la natalidad, sin tener en cuenta la agenda conservadora, súper reaccionaria que está detrás. Valentina, clarísimo, da para hablar mucho de eso, pero metiéndonos un poco también en lo que fue tu trabajo, ¿cómo es la cuestión de las licencias actualmente en Uruguay? Porque parte de tu trabajo también dice que hay un gran desconocimiento respecto al tema, las licencias parentales, y también qué es lo que pasa cuando terminan, qué es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres, vuelven al trabajo, no vuelven al trabajo, qué pasa en quién o en quiénes recaen los cuidados de ese bebé o esa bebé, porque son muy chiquitos en ese momento, ¿cómo funciona acá? Bien, las licencias en Uruguay se reformaron en el 2013 en el marco del diseño del futuro Sistema Nacional Integrado de Cuidados que comienza a implementarse en 2015. En el año 2013 se extiende la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, se extiende la licencia de paternidad de 3 a 13 días y se instala la licencia parental, que es más conocida como el medio horario de cuidados, que puede ser usado tanto por la madre como por el padre. A nosotros nos interesó como grupo de investigación y que luego yo retomé en mi tesis, investigar las barreras por las cuales los varones no hacen uso del medio horario. En el 98... o la mujer exacto. O sea, la mujer es la mujer, o el varón, digo, pero solo uno puede usarlo, no es al mismo tiempo. Exacto, hay una competencia, digamos, el uso de uno compite con el uso del otro. Entonces, en el 98% de los casos son las mujeres las que toman el medio horario. Y esto está vinculado al diseño de la política que falla en no definir tiempos de uso exclusivo de los padres. Los países nórdicos definen licencias parentales donde los padres tienen sus 4 meses, las madres tienen sus 4 meses y luego hay unos 4 meses que sí pueden ser repartidos. Pero hay una etiqueta, digamos, de ese tiempo para los padres, que si no usan ese tiempo los padres, nadie más los puede usar, es un tiempo que se pierde. Entonces, de esta manera lograron que una masa crítica de varones haga un uso importante de estas licencias. Esto, yo decía, está en el marco de la construcción de un sistema nacional de cuidados que reconoce el derecho al cuidado. Entonces, estas medidas que el senador propone en esta minuta, de extensión de la licencia de paternidad o de promover que las empresas se hagan cargo de parte de la carga de cuidados generando servicios, pueden ser consideradas, pero en un marco del derecho al cuidado, del derecho que tienen todas las personas a cuidar, ¿sí? Y a ser cuidadas, no en el marco de la promoción de más nacimientos y mucho menos en el marco de asignarle a las mujeres como rol primordial en sus vidas la maternidad, digamos. Por eso a nosotros nos preocupa, porque Uruguay viene reconociendo la autonomía de las mujeres para decidir no ser madres y esta causa natalista en realidad está asociada a determinados marcos ideológicos que entienden que el principal rol de las mujeres es ser madres. Hay un mandato y que además utilizan a las mujeres para determinados objetivos nacionales. En este caso, hoy puede ser el sostenimiento de la seguridad social, pero en otros momentos fue tener más población para causas militares, para causas políticas, ¿sí? Se asociaba la cantidad de personas al poderío de una nación. Entonces, utilizar a las mujeres como herramienta para causas nacionales, militares, políticas, está muy lejos de ser una propuesta que promueva un Estado de derechos, ¿no? Y que reconoce los derechos humanos de las mujeres. Sí, de hecho creo que en la minuta en ningún momento se habla, por ejemplo, del deseo de la mujer, o sea, en ningún momento menciona a la pareja, que la cuestión económica no sea un impedimento, pero el deseo de una mujer de quedar embarazada y ser madre y decir cuándo, cómo, dónde, si quiere o no está como contemplado. Absolutamente, y es importante que el sistema político comprenda o que no hay nacimientos si no pasan por el cuerpo de las mujeres. Entonces, me parece que es muy grave, digamos, retroceder en este discurso apelando a que las mujeres tienen que tener hijos ahora para sostener un sistema de seguridad social. Respecto a la pregunta que me hacías sobre los cuidados, ¿qué sabemos de cómo Uruguay cuida, cómo la sociedad uruguaya cuida a los niños y niñas? Sabemos que se cuida de manera muy injusta, porque la mayor carga de cuidados en la sociedad uruguaya recae en las familias. Digamos, el Estado uruguayo hace muy poco por el cuidado de los niños y niñas. Recién en la etapa escolar tiene una mayor presencia a partir de los 4 años. De los 3 años, en los últimos años empezó a promover el acceso a servicios de cuidado a partir de los 3 años. Pero en la etapa de 0 a 2 años, desde que termina la licencia hasta que un niño o niña tiene el derecho a concurrir a un centro público de cuidados, es una etapa donde hay un vacío de oferta pública y donde el cuidado recae
en las familias. Y qué difícil si no tenés una familia que te ayude también, ¿no? Si no tenés una abuela, una tía, que son generalmente quienes realizan este trabajo no remunerado de cuidados, pero también muchas, y esto está estudiado, muchas mujeres abandonan el mercado laboral, reducen el horario de trabajo, la carga laboral de trabajo, y está estudiado, como ustedes señalaban, esta penalización que tienen las mujeres madres a lo largo de los años, que tiene que ver con reducir un 30%, un 40% a los 10 años de haber sido madres. Entonces, queremos seguir teniendo más niños y niñas y reproduciendo esta forma injusta de cuidar. Digamos, las mujeres pagan un costo por esta mayor sobrecarga de cuidados. Las tasas de actividad de las mujeres son menores, las tasas de la actividad de las mujeres en hogares con niños son 30 puntos porcentuales menores a la de los varones. Entonces, estamos dentro de una organización social del cuidado familista, profundamente familista, feminizada, con muchos costos para esas mujeres que se dedican al trabajo no remunerado de cuidados. Y por suerte Uruguay, con este diagnóstico que ha puesto sobre la mesa la academia feminista, el movimiento de mujeres, ha tomado la decisión de reconocer el derecho al cuidado como un derecho y de apostar a la creación de un sistema nacional de cuidados. Parece que en esta minuta o en esta propuesta de Cabildo Abierto no se hace ninguna mención al Sistema Nacional Integrado de Cuidados o al derecho al cuidado. Sí, se exponen unas medidas ahí, digamos, sueltas, sin este marco de derechos. En ese sentido, Valentina, tengo la sensación que durante los periodos de gobierno del Frente Amplio se instaló el concepto sistema de cuidados, la intención de instalación, pero después recuerdo perfectamente que en cada rendición de cuentas, cuando había que echar mano a recursos en la típica, bueno, de algún lado hay que sacar para poner acá, se le castigó y no tiene una materialización real suficiente. ¿Es así? Es así, lamentablemente. Este es un sistema que obviamente requiere de varios periodos de gobierno para cristalizarse, ¿sí? Nosotros sabíamos que declarar el derecho al cuidado y declarar como principio la universalidad en el acceso a los servicios no iba a ser de un día para el otro, que iba a llevar varios periodos de gobierno, pero es cierto que sin presupuesto es imposible ampliar las coberturas, no solo del cuidado de niños y niñas, sino del cuidado de las personas mayores, que también recaen mucho sobre las familias o sobre la capacidad de pago de las familias en servicios que se presta el mercado, ¿no? Entonces, y sobre todo también de las personas con discapacidad que tienen algún grado de dependencia. Entonces, es cierto, Uruguay tiene y es reconocido a nivel de la región un marco normativo de vanguardia, pero ha costado traducir ese marco normativo en institucionalidad, en infraestructura del cuidado y en el acceso universal a servicios de cuidado. Valentina Perrota, muchas gracias por este rato. Gracias a ustedes. Bien, en el próximo bloque vamos a estar hablando con una colectiva de maternidades feministas con Desmadre, así que quédense que ya venimos. Este tema desde otra perspectiva, como les comentábamos, recibimos a Gabriela Veras Iglesias y Ana Clara Sánchez Jiménez, ambas integrantes de Desmadre, una colectiva de maternidades feministas. Bienvenidas a ambas y gracias. Muchas gracias por la invitación. Metámonos rápidamente en el asunto, esto de ser madres como un mandato social, ser madres como una visión muy romantizada, por decirlo así, que puede calzar perfectamente para los deseos y el sentir y el proyecto de vida de algunas mujeres y de otras no. Y la crianza recayendo sobre la mujer, digo como unos ejes centrales desde un abordaje femenino y feminista del tema. ¿Cuáles son los aspectos centrales de estos asuntos para ustedes, para empezar a hablar de esto? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotras, como colectiva, hemos debatido lo que nos lleva también, primeramente, a juntarnos, justamente esa tensión que nos ha generado la experiencia de venir de una trayectoria feminista y de pararnos con nuestra maternidad y ver ahí algunas tensiones que se despliegan justamente cuando vemos atravesar algunos mandatos de la maternidad en nuestra experiencia propia, ¿no? Y parte de los mandatos tiene que ver con eso, de un modelo, un ideal romantizado de maternidad que es inalcanzable, y cuando no alcanzamos se generan culpas, se generan malestares,
y también mucha moralización alrededor de la idea de la buena madre, la mala madre. Entonces, hay una herencia ahí de los feminismos que ya no viene desde hoy, ya viene de algunas décadas discutiendo el tema y que nos ha aportado a desmenuzar, que nos ha aportado a poder problematizar ese modelo y desnaturalizar algunas prácticas. Y eso pasa a ser liberador también, porque nos permite visibilizar la diversidad que hay de formas de maternar, poder valorarlas como distintas maneras de ser buenas madres, no apenas una única forma que es inalcanzable además. Entonces, romper un poco ese mandato, aunque reconocer que estamos atravesadas por él, ya reconocer es una herramienta para poder pararnos de manera distinta ante esa imposición que todo tiempo la sociedad nos dice cómo tenemos que parir, cómo tenemos que lactar, cómo tenemos que portarnos, cómo tenemos que criar nuestros niños, ¿no? Entonces, nada, es como también problematizar esas cuestiones que buscamos desde la colectiva y en espejo con otras también, y eso nos fortalece también y nos abre posibilidad de replantear nuestras experiencias, ensayarlas también con otras y politizar esa experiencia tan privada, pero a la vez tan mandataria de la propia sociedad. Y Ana Clara, hablando de esta problematización también, ¿cómo ha cambiado la maternidad en los últimos años, ponele? ¿O cuáles son los principales cambios que ustedes notan? Nosotros cuando lo pensábamos en la interna, porque también esta invitación nos genera a nosotras como, bueno, ponernos también a rever esto y a discutirlo nuevamente, en realidad pensábamos, bueno, que hay como un poco como tirar abajo esta idea de la maternidad, ¿no? No existe una única maternidad, no existe la de entonces y la de ahora, sino que existen, bueno, diversas formas de maternar y esta idea también de entendernos plurales, en tanto madres que maternamos de diversas maneras, ¿no? De alguna manera, sin duda hay cambios en esa maternidad y hoy entendiéndolo desde la herencia feminista entendemos que tenemos maternidades que pueden ser más libres o por lo menos podemos realizar el ejercicio de politizar esto y de sacarlo a un espacio que es público y que deja de ser un espacio que es privado, ¿no? Deja de estar como solo en la esfera doméstica y pasa a salir a la calle, si se quiere de alguna manera, ¿no? Para llevarlo a otro escenario. Me quedé pensando que estaría bueno poner algunos ejemplos de repente de eso que decían, problematizamos y desnaturalizamos un montón de prácticas, ¿no? Y que hay muchas formas de ser madre y cada cual las hace. ¿Cuáles son prácticas bien típicas del mandato que se pueden ver desde otro ángulo? Si me tengo que montar una escena, por ejemplo, sí, bueno, sí. Justamente eso es lo que me encantaría. Ya te la traigo. No, pensaba esto, como la típica escena es mamá cuidando en casa, ¿y qué implica cuando yo estoy cuidando? Estoy cuidando a mi hija, pero estoy a su vez cocinando, para quienes, capaz, pensar, estoy a su vez limpiando, estoy a su vez, ¿no? ¿Y cuál es el tiempo que queda dentro de eso para cosas que son mías, explícitamente mías y solo mías? ¿No? Y capaz ahí para pensarlo en términos de cuidados también nosotros pensábamos, bueno, ese tiempo de cuidado de la mujer, ¿cómo es el correlato en el tiempo de cuidado del varón? ¿No? Y muchas veces veíamos de nuestras propias experiencias también, por eso esto que decía Gaby, de cuestionarnos a nosotras mismas, cómo ese tiempo de cuidado es solo de cuidado, por ahí no hay tantas actividades más en lo doméstico, o eso pasa a ser como una lucha que nosotras también tenemos en la interna, ¿no? ¿Cómo es efectivamente el cuidado? ¿Es solo el cuidado del hijo o implica todo lo demás? Otro ejemplo también que podemos pensar es poder enunciar también los malestares, ¿no? Muchas veces entender qué significa el puerperio, que poco se habla y cuando nos deparamos, ¿qué es eso? ¿Me estoy quedando loca? No, hay un periodo muy complejo que no se habla en sociedad sobre eso y depararnos desde una experiencia sin estar preparadas a enfrentarnos a eso genera depresión, genera malestar y es difícil ser escuchada muchas veces. Bueno, rápidamente nos medicalizan, ya es muy el movimiento de medicalización de algunas posturas o reacciones maternas es una forma de entender, de rápidamente procesar esa experiencia, pero no necesariamente es algo medicalizable, simplemente porque la maternidad es algo que
que es ambigua. Ella no es solamente, no está completamente formada por amor. Hay momentos de tensión, hay momentos de rencor, hay momentos de soledad, hay momentos de angustia, y poder enunciar eso, que la maternidad no es solamente, bueno, esa cosa, lo mejor de la vida. Sí, aprendemos muchísimo, pero hay una experiencia muy amplia que nos disparamos, y muchas veces no estamos preparadas para eso, porque no se habla. Entonces, poder decir el lado oscuro de la maternidad también es una forma de desmistificar esa idea de la madre hay una sola, ¿no? La madre siempre estará ahí para apoyar. Esa cuestión perfecta. Perfecta. Incondicional. Entonces, no. Y nuestros deseos ahí muchas veces quedan subjugados, porque no podemos, egoístas muchas veces, nada. Necesitamos de placer, necesitamos salir un poco y disfrutar un poco, en fin, de los placeres de la vida, y cuidando. La madre que enuncia eso, no, ¿qué? No piense en sus hijos. Es como rápidamente nos moralizan. Entonces, bueno, no, deslocar esos lugares moralizantes también es forma de vivirla desde el propio deseo, dar espacio para nuestras decisiones. Y muchas veces, por ejemplo, el deseo de no ser madre también es criticado, es moralizado, ¿no? Porque es egoísta esa decisión. Entonces, sí que el movimiento feminista, la lucha feminista, nos ha aportado esa posibilidad de enunciar. Queremos ser madre, no queremos. ¿Es un deseo nuestro o es un rol de la mujer que tenemos que cumplir socialmente y contribuir a aportar, y ahí un poco dialogando con a la sociedad? No, ¿dónde está ese deseo? Y encontrar, identificar ese deseo y poder compartir la maternidad con otras esferas de la vida es una búsqueda también, y creo que el debate feminista nos abre esa posibilidad, y no necesariamente abdicar de totalmente ese lugar, rol maternal. En el bloque anterior, Valentina decía que iniciativas como la de Cabildo Abierto, que buscan fomentar la natalidad, muchas veces están impulsadas por quienes también se oponen al IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, y catalogan a quienes no están de acuerdo con sus posturas como antimaternales o antifamilias. ¿Cómo lo ven ustedes, teniendo en cuenta justamente lo que decías tú del deseo, que el IVE permitió que muchísimas mujeres puedan tomar la decisión sobre su cuerpo, si quieren o no ser madres, o cuándo quieren ser madres, por ejemplo? Sí, nosotras lo que entendemos en realidad es que de alguna manera en esta legislatura hay como un movimiento sistemático y ya organizado a cuestionar algunos de los derechos ganados para las mujeres, ¿no? Si pensamos además y hacemos un recorrido, esta minuta que presenta Cabildo Abierto, el proyecto Nacido sin Vida, ¿no? Si a eso le sumamos el proyecto de corresponsabilidad en los cuidados, como eso en realidad, si uno lo mira en largo plazo, que no es tan largo plazo, viene directamente a querer poner en tela de juicio los derechos sexuales y reproductivos, y a poder decir, bueno, acá hay algo para cuestionar, y en realidad, más que algo para cuestionar, estamos entendiendo que hay algo para defender, ¿no? Y que esa lucha no fue una lucha o al revés, que estos proyectos de ley no son unos proyectos de ley que son ingenuos, ¿no? Lo que hay detrás de eso es una manera única de maternar y una manera única de entender a la mujer, y no estamos de acuerdo con esa manera, ¿no? Sobre todo porque es volver para atrás en un montón de aspectos. Pensaba en eso que decían de que estuvieron compartiendo en grupo, a partir de la invitación, inquietudes como para hablar por ustedes dos, pero también hablar como en nombre de todas. ¿Hay algún elemento importante que haya surgido en ese compartir, en esas redondillas que todavía no hayamos mencionado? Digo para que no quede en el tintero nadie de lo importante, ¿no? Repasen tranquila los apuntes. Los apuntes que tenemos. No, algo que estuvimos conversando también sobre lo que implica esa homogenización de la imagen de la crianza, de la maternidad, también es invisibilizar arreglos diversos y comunitarios que siempre han estado, ¿no? Y que muchas veces no se valora porque no está, en fin, en general habitan en los sectores más populares, y no es el modelo de vida muchas veces que se proyecta como individuo o sociedad. Entonces, nada, como que también abrir una sensibilidad a mirar hacia nosotras mismas, a nuestros linajes comunitarios y de la propia población que tenemos, y ver que acá también tenemos otros arreglos, y qué importante
tienen los arreglos comunitarios y extrafamiliar en la contención de los cuidados. Es decir, cuidar a solas o en pareja o en solitario es muy, muy, muy pesado, ¿no? Entonces, para poder, y ahí hablar de disfrute de los cuidados queda como una ilusión, queda como una ficción. Pero ¿por qué necesitamos cuidar más con otras, ¿no? Y más allá del núcleo familiar burgués, así, de la familia. Entonces, reconocer esos arreglos familiares es un aprendizaje nuestro también de valorarlos, no de menospreciarlos. Ay, perdón. Se entiende. En fin, entonces nada, eso fue una cuestión que hablamos y que es capaz que para importante. sumarle a eso, o sea, hablamos de esto, ¿no? Cómo hay maternidades que son invisibilizadas, ¿no? Muchas maneras que son invisibilizadas. Entonces pensábamos, bueno, ¿desde qué lugar o por qué son invisibilizadas? Entonces veíamos que, bueno, capaz que no son funcionales al sistema y eso las lleva a invisibilizarlos. Capaz que chocan de alguna manera con este mito de la maternidad feliz, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que la maternidad viene a completar a la mujer y es la completud de la mujer, si nosotras tomamos la palabra y nos animamos a decir, bueno, no, también hay momentos de tristeza, también hay momentos donde no sale como esa maternidad como uno la esperaba, bueno, eso choca con ese mito y de alguna manera por eso se invisibiliza, ¿no? Deja de ser parte de fomentar esa idea. Si alguien está interesada en contactarse con la colectiva, ¿por dónde puede ser? Bueno, tenemos nuestra página de Facebook de Desmadres, ahí nos llegan los mensajes, publicamos, también tenemos Instagram, que son las redes sociales siempre que habitamos. Para abrir la Desmadres, conversación. colectivo feminista, de maternidades feministas, y por ahí podemos seguir el intercambio. Gabriela Veras Iglesias, Ana Clara Sánchez Jiménez, ambas, muchas gracias. Muchas gracias a Y ustedes. beso a todas las desmadres. Gracias. ¿Qué se viene? ¿Sigue la historia de la MPU a todo trapo en la pantalla? La música popular uruguaya sigue en la pantalla de TV Ciudad, temporada 2, capítulo 5, siguen con los estrenos de Fiesta en Fiesta, parte 2. Y mañana, mire qué lindo, Mamá era punk será el título del programa, en alusión y homenaje a aquel documental, Cultura y rebeldía a la salida de la dictadura, mañana a las 21. Gracias por estar, hasta mañana.